Continuamos con Saber y Sabor para los que recién se enganchan. Estamos haciendo un programa homenaje a José Juan Botelli, el Coco Botelli. Estamos acá en la casa del Coco, gentileza de mi amigo Pachula. Estamos en este templo del arte y en esta oportunidad estoy con Irene López, que es una profesional de la música que decidió hacer su tesis, nada más y nada menos que con la mirada puesta en el Coco Botelli. Buenas noches, ¿cómo estás, Irene? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenida a nuestro programa. Yo le voy a contar quién es Irene, ¿no? Irene es una doctora en letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Ella se recibió en el año 2013, jovencita ella. Es licenciada en letras, estudió en la Universidad Nacional de Salta. Es profesora de piano, egresada de nuestra Escuela Superior de Música aquí en Salta. Y actualmente se desempeña como investigadora del CONICET, un lugar de trabajo de investigación de ciencias sociales y humanidades. Es profesora asociada en problemáticas de literatura argentina e hispanoamericana y profesora adjunta de teoría literaria de la carrera de letras de la Universidad Nacional de Salta. Pero ahora estamos centrados en tu apetencia por meterte en el mundo del Coco Botelli. ¿Y qué te llevó a trabajar en una tesis doctoral con esta obra y la personalidad, la persona, esa humanidad gigante que tuvo el Coco Botelli? Bueno, yo siempre digo que cuando uno elige, ¿no?, estos temas de investigación que suponen mucho esfuerzo y mucho tiempo de dedicación, están primando muchos factores, por un lado lo afectivo, ¿no?, lo vivencial, y por otro lado también intereses que tienen que ver con la producción de conocimiento concretamente. Entonces, en esa doble formación que yo fui siguiendo por el lado de la música, de mis estudios en la Escuela de Música y luego en la universidad, me interesaba hacer algún tipo de conjunción, ¿no es cierto?, entre ambos mundos, entre la música y la literatura, y desde el punto de vista de lo vivencial, en la Escuela de Música, bueno, tanto por Pachula Botelli como también por Juan Botelli, ambos profesores en la escuela, que fueron profesores míos, maestros míos también, estaba ese conocimiento, ¿no?, de la obra de Coco y también el conocimiento de él como persona. Entonces siempre estaba esa motivación, ¿no es cierto?, por dedicar un estudio más profundo a nuestros creadores, a la gente que produjo música, literatura, arte, cultura en nuestro contexto, ¿no?, en vez de buscar de pronto músicos o poetas o literatos que radicaran en otros lugares. Entonces eso por un lado, y por otro lado también ya con la formación en los estudios literarios y con una perspectiva más bien sociológica dentro de lo que sería el estudio de la literatura, de la cultura, del arte, me interesaba ver estos caminos paralelos, estos caminos que van siguiendo, ¿no es cierto?, las trayectorias de Gustavo Leguizamón y de José Juan Botelli, en tanto nos permiten comprender una época, ¿no?, y comprender esa época en sus tensiones, en sus dinámicas culturales, artísticas, sociales, ideológicas, en un modo que se complementan, pero también nos permite ver una gran cantidad de matices, ¿no?, a partir de esas dos figuras. Ellos dos fueron amigos, compartieron maestros, compartieron escenario, compartieron muchas vivencias, y sin embargo, al focalizar, ¿no es cierto?, en el estudio de sus obras y en el estudio de sus trayectorias, uno puede ver grandes divergencias, ¿no?, en sus posicionamientos. Está claro que vos no solo te llamó la atención, te centraste en la salteñidad de quienes estudiaste en tu tesis, sino que además debe haber apreciado naturalmente, con toda claridad, el tesoro que estos significan, el Coco y todo este grupo de poetas, de artistas, de literatos, de músicos, que nos han dejado un tesoro tremendo y que lo está aprovechando la nueva ola, esta juventud de músicos, de poetas, de literatos, que tienen de qué nutrirse, ¿no? Sí, un tesoro, duda, yo digo, realmente todo muy valioso. Y como pasa siempre, bueno, si bien ambos han sido muy reconocidos en su momento, en su época, a medida que pasa el tiempo, esa valoración va creciendo, ¿no? Se va
validando de distintas maneras y se va también resignificando, porque cómo lo están recibiendo los nuevos músicos, las nuevas generaciones, también desde una sensibilidad y de una perspectiva actual, hace que esas obras se redimensionen de otra manera, ¿no? Y hay una tendencia, digamos, en las escuelas de música, no solo de Salta, sino en Buenos Aires, a estudiar a los poetas y a los músicos salteños, ¿no? Sí, y además estas dos figuras, ¿no es cierto?, tanto la de Coco como la del Cuchi, es interesante verlas en el contexto nacional, ¿no es cierto?, porque cuando ellos comienzan a producir toda su obra, desde ya fines de los años 40 y sobre todo en los años 50, va a ser previo a lo que se conoce como el boom del folclore, ¿no? Entonces ellos de alguna manera también son precursores de todo lo que va a ser esta representación de Salta a nivel nacional como cuna del folclore. ¿Sí? Y por otro lado, lo que me interesó marcar, destacar, es cómo ellos se posicionan en tanto compositores y pianistas, ¿no? Lo cual ya marca toda una posición dentro de ese campo de la industria del folclore musical, porque no se radican en Buenos Aires como otros grupos o como otros intérpretes o como otros compositores para poder difundir su obra. Ellos desde acá, desde Salta, componen, producen, y son grupos que van a tener una gran trascendencia, como los chalchaleros, sobre todo los fronterizos, los que van a difundir en gran parte. Sobre todo en una época donde no había el adelanto en las comunicaciones que vivimos hoy, ¿no? Claro, pero también estaba la radio y la industria del disco, que ya funcionaba muy bien, y en el 61 también el Festival Nacional de Folclore, y a partir de en Cosquín, ¿no es cierto?, y a partir de los años 60 ya hay toda una gran cantidad de inclusive, si me permitís, el Festival Latinoamericano Latinoamericano de Folclore de Salta, que por lo menos el primero y el segundo, después creo que fueron fracasos, pero el primero y el segundo fueron notablemente exitosos, sí, totalmente. Y de gran proyección nacional, ¿no? También, en los años 60 también se crea la revista Folklore, que es la que va a difundir, ¿no es cierto?, letras, entrevistas y todo lo que tenga que ver con noticias del ámbito de la música folclórica. Y, por ejemplo, esa revista vino a cubrir el Festival Latinoamericano de Folklore, ¿no?, que estuvo organizado también por Romero, Araujo Anzoátegui, es decir, todo ese grupo que mencionó recién Pachula, estaba involucrado en la gestación de todos esos eventos, ¿no?, que significaban, bueno, por un lado la congregación de un espectáculo de gran envergadura acá en Salta, imaginémonos también lo que era en ese momento, en ese contexto, ¿no?, Salta, pero que también le da alguna visibilidad a nivel nacional y continental, porque venían representantes de distintos lugares de América Latina, ¿no? ¿Cómo era la vida? No sé si lograste ver porque no tuve la oportunidad de leer todavía tu libro, que espero poder hacerlo y lo haré con gusto. ¿Cómo era la vida privada, digamos, de estos prohombres de la música en aquella época? Porque bueno, se me ocurre hablar, por ejemplo, en el resto del mundo y en épocas muy antiguas, los pintores fueron famosos y gozaron de su fama los que los precedieron, los que los sucedieron después de su muerte, ¿verdad? Hay muchos pintores que ni se enteraron que iban a ser famosos, ni del valor de sus obras. ¿Cómo vivían ellos esto en esa época? Bueno, la verdad que es una pregunta que no sé si vas a encontrar alguna respuesta en este libro que está más orientado hacia las cuestiones más estéticas, ¿no?, musicales, literarias, pero sí podríamos por ahí pensar, hipotetizar, ¿no es cierto?, acerca de lo que recién hablábamos un poco fuera de cámara con Pachula, de esta vida, de la circulación de la cultura en espacios no académicos, en momentos en los cuales todavía no existían esos espacios institucionalizados que después, a partir de los años 60, pero sobre todo en los 70, comienzan a surgir. Bueno, no estaba la escuela de música, no estaba la Casa de la Cultura. Es importantísimo conocer eso, no es poco. Claro. O sea, los lugares de reuniones eran las casas. Exacto, las casas, donde las reuniones, ¿no es cierto?, tenían un poco este carácter privado, uno podría decir también un poco de élite, porque no todos entraban, y ya entrar en esos círculos significaba, ¿no es cierto?, toda una formación. Coco Botelli, por ejemplo, decía que para él su academia había sido la casa de Juan Carlos Dávalos, ¿no? Y después mencionaba mucho también las reuniones en casa de Pajarito Velarde, donde se conocían músicos, donde Pajarito también hacía un poco de
de mediador entre compositores, intérpretes, letristas, músicos, y eran esos los espacios, ¿no es cierto?, donde se conocía a la gente y donde también se creaba y surgían todas estas cosas tan interesantes que hoy podemos disfrutar y apreciar. Entonces me parece que eso también es importante destacar. Por ahí se habla de bohemia, ¿no?, pero el boliche Valderrama, los lugares, ¿no es cierto?, de reunión y los lugares festivos y después los festivales, pero a mí sobre todo me interesa... Vamos a aclarar que la bohemia no es mala palabra. No, pero digo, a mí lo que me interesa sobre todo es ver esa circulación quizás más no oficial, ¿no? No oficial y no institucionalizada de la cultura, que me parece que es interesante y que habría que destacarla, ¿no? Me parece un buen corolario. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Te diré que mucha gente recurre a mí viéndome como un hombre sabio, tal vez por lo viejo, ¿no? Pero te confieso que soy un hombre lleno de dudas, ¿no? Yo he nacido en esta casa, en esta Necochea 556. Esta casa debe datar del año 1904, 1905, cuando mi padre, don Juan Botelli Bassani, se casó con la fronteriza de Rosario de la Frontera, de luego, Nicéfora Cabral. Con ella tuvo 10 hijos, de los cuales quedaron vivos 8, eran 5 varones y 3 mujeres.
Yo fui el penúltimo. La última fue mi hermana Ercilia, que murió hace 2 años, y yo soy el único Botelli que está quedando de esa generación de don Juan.